Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy, muy especial para la Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología, porque tenemos el orgullo de presentar ante ustedes un libro muy especial y un libro muy, muy querido, en el cual nuestra asociación tuvo el privilegio de haber colaborado con un capítulo, específicamente en el capítulo 2, con el tema la importancia del duelo en el paciente oncológico. Me estoy adelantando un poquito, pues es por la emoción, pero bueno, más adelante la maestra Esther Sánchez Gamboa, presidenta de ANDEPTA, nos va a hablar un poquito sobre este tema ya en particular. Este libro del que les estoy hablando se llama Ecos Iberoamericanos de la Psicooncología y pues es una obra producto de colaboración de muchos especialistas en el tema. Esta obra es autoría intelectual de una gran mujer. Ella es la responsable de que justamente hoy estemos aquí reunidos y de convocar a muchos profesionales para escribir de un tema que de una u otra manera nos atañe como individuos, como profesionales y como sociedad. Tengo el gusto de presentar a la doctora Esther Daniel. Ella es la compiladora y es la autora intelectual de esta obra. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó estudios de doctorado y postdoctorado y tiene más de 50 años de ejercicio profesional, tanto en Argentina, que es su país, como en el extranjero. Ella es miembro del Comité de Cuidados Paliativos de la Asociación Médica Argentina y es miembro también de la Comisión de Trabajo de Psicooncología en la Sociedad Interamericana de Psicología. Bienvenida, doctora. Bienvenidos todos ustedes. Gracias, Dolores. Qué linda presentación. Qué honor estar con todos ustedes. Muchas, muchas gracias por la calidez de ANDEPTA, por ver rostros como el de Esther, como el de Dolores, como el de Lizardo, como el de todos ustedes que fui recorriendo en el Zoom, y de la doctora Leticia, que no me olvido que fue la primera persona en México que abrió las puertas como para presentar a ECOS. Así que un honor estar con ustedes y mi más profundo agradecimiento. Gracias, Dolores, por su convocatoria. Gracias, Dolores, por esta presentación. Bienvenida. Tengo también el honor de presentar a la doctora Leticia Asensio Huertas. Ella es psicóloga especialista en salud, es maestra en psicología experimental, doctora en ciencias sociales y administrativas. Se encuentra adscrita al Instituto Nacional de Cancerología de México y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y colabora también en este libro con el tema Actitudes y creencias ante la muerte en el contexto oncológico. Bienvenida, doctora. Contrario, muchas gracias por la invitación a ANDEPTA y a Esther, a Lizardo y por supuesto a Dolores por la introducción y pues por permitirme tener un pedacito de este proyecto. Esther, que amablemente nos hizo la invitación para que pudiéramos estar participando a nivel iberoamericano y dar un granito de arena pues a la atención del paciente que padece situaciones específicas y de los cuales pues nosotros tenemos que pues ayudar un poco con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento y con nuestro compromiso. Muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Por favor. Y bueno, otra de nuestras grandes invitadas y colaboradoras en este libro es la maestra Esther Sánchez Gamboa. Ella es licenciada en psicología, es maestra en psicooncología, es doctora en tanatología y es presidenta de la Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología, ANDEPTA. También es psicoterapeuta y colaboradora en asociaciones relacionadas con el cáncer. Bienvenida, doctora Esther. Muchas gracias, Lola. Pues es un gusto estar presentando en ANDEPTA a ECOS, que pues ya hizo un año
que es más o menos salió. Y bueno, pues es un honor estar aquí con nuestras invitadas, Esther y Leti, que aceptaron. Y bueno, pues creo que para Andepta es un honor presentar el libro y tenerlas aquí en este webinar. Y bueno, nos habíamos tardado un poquito, pero pues estamos aquí con toda la actitud y con todos los ánimos para poder presentar este libro, que es importante que la comunidad de México y que pues en todo lo que es el área de psiconcología lo conozca, porque tiene muy buenos aportes, excelentes diría yo. Pues bienvenidas a todas ustedes y bienvenida también a toda nuestra audiencia. Vamos a iniciar ahorita a introducirnos a lo que es este libro, Ecos Iberoamericanos de la Psiconcología. Y pues, doctora Esther Daniel, platíquenos por favor un poquito de dónde surge esta idea, cómo nace este sueño, cuál es el proceso para llegar a ver materializado este libro, cómo es que elige el nombre, cómo es que se elige la portada, cuál es el significado de la imagen que tenemos también en esta portada, porque debe de tener por ahí alguna historia. Platíquenos por favor todo al respecto. Gracias, Dolores. Pareciera ser que, y doy fe de que eso no es así, que hemos hablado antes usted y yo, pero yo preparé unas filminas y créame que cada filmina responde a sus preguntas. Así que bueno, doy fe que ha sido una transmisión de inconsciente a inconsciente, Dolores. Bueno, otra vez, muchísimas gracias. Me honra estar aquí. Muchas gracias a las autoridades de Andepta, muchísimas gracias a mis queridas colegas, a Leti Asensio, a Esther Gamboa, a Lizardo Hernández, por supuesto, a Dolores de Urbina, autores de capítulos además, y bueno, a todos ustedes por estar presentes. Buenas noches. Y permítanme justamente hacer el recorrido que Dolores hacía con las preguntas. Por favor. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. En general, los libros surgen a raíz de experiencias, de historias vividas y otras historias inventadas. Este libro que vengo a compartir hoy tiene su pasado, o mejor dicho, su propia narrativa. Y como la identidad se construye de forma narrativa y no declarativa, voy a hablar de lo que Dolores anticipaba, del nacimiento y de una producción conjunta. Y de alguna manera, hablar de ecos es también hablar de mí. Por eso tengo que reconocer mi pasión por la palabra y el impacto ante el sufrimiento humano. Hace un año atrás, próxima a cumplir los 50 años de ejercicio profesional, sin plan, sin dominio de lo que podía pasar, fui sumando nombres en un grupo tan solo de WhatsApp e hice la invitación a esas personas que para mí son amigos queridos y son respetados referentes en sus disciplinas. Para mí, todos ellos son terapeutas y son poetas. Saben dónde está el lugar de la herida. Y la consigna primera fue que cada uno plasmara libremente un texto de 10, de 20 páginas que evidenciara las diferentes marcas o efectos del enfermar de cáncer. Y así fue como empezamos a constituirnos como grupo, y yo como parte de ese todo. Esa comunión fue mi regalo. Y dividimos en temas generales para ir incluyendo los capítulos. Así es como tenemos bases de la psiconcología, el proceso de enfermedad, intervenciones, final de vida, equipo de salud y experiencias que nos inspiran. Me he sentido acompañada e inspirada por mis colegas. Seríamos iberoamericanos e íbamos a hablar de psiconcología, esta disciplina que marca un punto de convergencia de las ciencias que se ocupan del ser humano, de su sufrimiento, de su entorno familiar y profesional. Para mí, este libro representa la alegría del encuentro.
fuimos compañeros en el emprendimiento y vertebramos nuestra acción al futuro. Y el hilo que encuentro que nos junta es el amor al prójimo, nuestra búsqueda de la verdad, la arete, la excelencia, el respeto por la palabra, la ética del cuidado y, ¿por qué no?, también el sentido. Preguntaba Dolores, ¿por qué ecos? ¿Por qué ecos remite a sonido? Porque remite a reflejo, a multiplicación, porque lo que uno da, vuelve. Y fundamentalmente porque la relación genuina es la de corazón a corazón. ¿Y por qué la enfermedad cáncer? Porque muchas veces las catástrofes hacen surgir lo necesario. Un sujeto con la vivencia de la vida amenazada se siente como en un callejón sin salida, en situación de atolladero, con la sensación de caminar por la cuerda floja. Tiene afectada la relación con el mundo y sobre todo con el sentimiento de identidad. La precariza. El paciente con cáncer se queda como sin puentes, pierde la familiaridad de lo cotidiano, se discontinúan los sentidos, las atmósferas se complejizan, el sufrimiento irrumpe y marca. El diagnóstico de cáncer quiebra, genera incertidumbre, se sospecha, compromete la vida toda y se teme. Y el paciente siente como un desmantelamiento de sus construcciones, un cambio no deseado de frente a una situación impuesta, como si fuera una amputación de perspectiva con un inventario que va desde la oportunidad hasta la idea de la muerte. Entonces el paciente se siente indefenso, busca apoyos y se vive o como cayéndose del tiempo o dentro de un tiempo irreal. En ocasiones se presta a claudicar, como no teniendo pasión por el devenir. Otras veces milita en cualquier causa y a veces busca más la certeza que la verdad. Y empezar a hablar es una manera de articular el dolor. Hablar es un ejercicio que nos hace bien, es con lo único que podemos acercarnos al otro. Por supuesto, hablo de la palabra viva, la plena, la que tiene potencia transformadora, esa que al escucharla no nos deja indiferentes, no es neutral, la palabra que toca el cuerpo. Y de eso da testimonio nuestra clínica todos los días. Lo que caracteriza a la vocación no son los logros, sino la tenacidad o la disponibilidad interna o la motivación o el entusiasmo. Y el hilo conductor de nuestro trabajo en equipo es la necesidad de brindar a los pacientes críticos un acompañamiento profesional, interdisciplinario, calificado y personalizado, tomando en cuenta todas las dimensiones de esa persona. En nuestro caso, la procedencia desde diferentes campos de estudio, diferentes modelos de abordaje, geografía, idioma, nos hacía parecer como en un lugar desordenado, sin entendimiento, más parecido a una torre de Babel. Sin embargo, ir disfrutando lo que cada uno escribía, nuestras prácticas antropológicas, nuestras prácticas humanísticas, nuestros discursos trenzados y el propósito común, nos acercó a Ikigai, a nuestro Ikigai, a ese impulso creador, a la vocación de descubrimiento, el impulso de la vida. Yo creo en el laberinto de encuentros e historias, y que no es por azar, sino que hay sendas diseñadas casi perfectas y que de alguna manera, a modo de hilo rojo, nos integra como parte de un todo a otros
conectados, enlazados. Mejor que el hilo rojo voy a decir el naranja, porque nos conecta con los procesos creativos. El hilo se puede estirar, contraer o enredar, pero nunca romper. Conformamos entre todos una red. Por supuesto, no estamos eximidos ni de la orfandad, ni de nuestra necesidad que nos den la mano en momentos de sufrimiento. Permítanme brevemente que presente a qué me refiero con palabra y con sentido. Así como esperanza rima con confianza, me dijeron que fue Borges el que dijo que destino y sentido se forman con las mismas letras. Y hay encuentro cuando vibramos en la misma frecuencia. Y el sentido es lo único que nos permite muchas veces no traspasar los límites, ir de lo insostenible a lo soportable. La pérdida de un amor, una enfermedad, el fracaso en un trabajo, el dolor, la fractura de la imagen, deja una grieta donde la afrenta de la salud perdida puede resultar insoportable. Y cuando hay un golpe duro en la vida y algo se resquebraja, por esa rendija algo se asoma y uno parece que accede a diferentes dimensiones de uno mismo, haciendo de los obstáculos nuevos caminos. Cuando el compromiso de vivir se dificulta o tenemos una enfermedad potencialmente amenazante, cuando Cronos nos muestra su cara, un punto de rescate es la palabra y es la esperanza que transforma los significados. La enfermedad cáncer desgarra la vida, pero no le quita su valor. Es la ausencia de propósito, es la carencia de ternura, es la falta de sostén, la apatía, el desapego. Es eso lo que nos esteriliza. Por esta razón, tampoco es novedoso que una abogada haya entrado en diálogo en ECOS, porque el ejercicio jurídico aporta una dimensión normativa y antropológica del lazo social. La ley introduce un límite y contiene la angustia desbordante. El paciente tiene arte, parte y responsabilidad en su tratamiento, y el sujeto es sujeto de derecho. Los jueces y los psicólogos nos ocupamos desde lugares distintos de lo que no marcha en la civilización, de las anomias. Tenemos una forma de interpretación del sentido. Los abogados apuntan al sentido de la norma, los psicólogos a todo lo que hace a la dimensión del sujeto. También los colegas paliativistas tuvieron expresión en ECOS. Lo insoportable del malestar no es el trastorno, es la falta de inclusión integral, cuando el síntoma se vive como algo excluido o algo ajeno, y la biografía se inscribe en el cuerpo. El sujeto es hablado por su cuerpo, cuando está mudo y herido sin significación alguna. También están quienes se ocuparon de dar voces a la espiritualidad y a la terapia ocupacional, voces que permiten nutrir la esperanza, confiar en el devenir, significar la experiencia de la enfermedad y de la muerte. También está representado en ECOS el modelo de la psiconeuroinmunoendocrinología, que nos deja ver que nuestro sistema inmune no vive aislado de la cotidianeidad y las redes son importantes tanto en salud como en enfermedad. En suma, todos lo que hacemos es hacer visible lo invisible. Una lectura del sentido que aparece como indescifrable, una íntima y honda reflexión sobre la existencia, sobre sus límites, sus fronteras, su sentido, o mejor, su falta de sentido. Creo que hay una sanación por la escucha, igual que hay una sanación por la escritura y por el habla.
lo que decimos, lo que escribimos, lo que cantamos, para que otros lo escuchen, por el hecho de ser dicho, cantado y escrito, nos duele menos y menos nos atormenta. Yo tengo gran confianza y respeto por la excelencia de los autores. Por mi parte, más no he podido, y menos tampoco he querido. Algunos lo llaman química, otros lo llaman energía. A mí me gusta llamarlo magia. Y como hacedores que somos, y además porque música y palabras se combinan, elegí para cerrar esta invitación que agradezco una obra musical, porque cuando tenemos una sensación de naufragio, damos gracias a la vida porque todavía cantamos. En suma, esa esperanza que la vida no es solo hoy, es aún y es todavía. ¿Se escucha? Son los momentos de oscuridad los que terminan definiendo que esas heridas van a sanar y las espinas van cayendo. Hace tanto que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento y no puedo decir me quema el cuerpo, como el cuerpo de una mariposa. Traigo estos colores pero dejo atrás un envase y un montón de cosas que se van. No me resigno, vuelvo a buscar la revancha, el fuego y mi lugar. Hace tanto que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento y no puedo decir me quema el cuerpo. Voy sobre mis pasos para volver a soñar. Quiero dormirme en tus brazos. Hace tanto que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento y no puedo decir me quema el cuerpo, pero creo que me equivoqué, avanzando sin retroceder. Tengo al menos una chance más si estoy despierto. Bueno, me resta decirles muchísimas gracias, dejarlos con los verdaderos protagonistas, que son quienes nos están acompañando
hoy aquí, Leticia Huertas, Esther San, Dolores de Urbina, Lizardo Hernández, y creo que los artistas realmente se nos adelantan. Ojalá haya podido llegar a ustedes este tema y estas figuras que me parecieron tan claras, ¿no? Tan evidentes. Y yo pienso que los artistas se nos adelantan y que los psicólogos tenemos que flexibilizar nuestros modelos de abordaje como para poder juntar el método clínico, el método científico y también el método poético. Muy bien, quedo a disposición, por supuesto. Bueno, el libro se puede adquirir también en Uruguay, está en Guaslala, y también en un link que si ustedes quieren se los podemos pasar. Y por supuesto, tomen nota de mi correo electrónico y obviamente estoy a disposición de todos ustedes. ¿Qué pasó? Doctora, pues muchísimas gracias por esta muy completa presentación, por esta melodía que acompañada de estas imágenes creo que nos dicen mucho, mucho de lo que se desea transmitir. Gracias, Dolores. Y bueno, se me adelantó mucho porque todavía le iba yo a preguntar también dónde podíamos conseguir el libro y bueno, pero también pues quiero decirles que Ecos es un libro muy, muy completo que busca despertar conciencias y como justamente dice la doctora Esther Daniel, hacer visible lo invisible, porque muchas veces lo que no se habla no existe en el colectivo. Esta obra deja pocas aristas en el tema de la psicooncología. Incluye temas relacionados con alimentación y cáncer, radioterapia, quimioterapia, sintomatología, espiritualidad como alimento del alma, la importancia de organizar un buen vivir para la llegada de la muerte, expone casos, que también eso es muy importante, nos habla del duelo, nos habla de la negación en el paciente con cáncer, nos habla de sexualidad en las personas con cáncer, de intervenciones en pacientes próximos a morir, se aborda el tema del cáncer desde muchas perspectivas, de una forma humanista, de una forma holística y de una forma interdisciplinaria. Quiero también escuchar la opinión de la doctora Leticia Asensio, que me diga también, por favor, cómo fue el proceso creativo, de dónde surge el tema que ella elige. Y doctora Leti, por favor, también háganos usted favor de tomar el micrófono para platicar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por estas preguntas que me permiten introducir un poco al tema. Voy a tratar de platicarles un poco cómo es que desde el momento en que Esther nos hace la invitación de participar en este libro, nos deja un tema de reflexión y nos dice, ustedes elijan el tema que ustedes consideren puedan aportar, ¿no? Entonces sí fue como analizar dentro de este mar de la psicooncología, como qué voy a aportar, qué es lo que yo quiero saber. Yo en los últimos años he estado trabajando un poco más en la parte de atención paliativa justamente, y entonces algo que me ha permitido como identificar muchas cosas es trabajar sobre las creencias que tenemos acerca de la muerte. Y en el caso del paciente oncológico, las creencias acerca de la enfermedad oncológica que de inicio, lógicamente, determinan mucho la respuesta que un paciente va a tener para hacer frente a una situación, ¿no? Es ahí como empecé a considerar que hablar de las creencias en todo el proceso de enfermedad oncológica, incluido el proceso de muerte al final de la historia de una persona, es importante desde la parte de interpretación que nosotros como seres humanos hacemos de nuestra realidad. Sigue siendo un tabú actualmente y ese tabú no se borra tan simple, tan de forma como quisiéramos, que el simple hecho de escuchar dentro de este impacto ante el diagnóstico de enfermedad oncológica
aparece esa frase que no nos gusta, que dice, probablemente va a llegar mi momento de cierre y me voy a morir. Y entonces fue ahí cuando empecé a contemplar que tenía que investigar un poco sobre las creencias que incluso pueden tener, no solo en la representación de enfermedad, nuestros pacientes, sino también el por qué no me realizo estudios para la detección oportuna, por qué no acudo con un médico especialista para que me pueda ayudar a atender la enfermedad oncológica de la forma más temprana posible. Y es ahí cuando también pues empecé a identificar que tiene que ver con nuestras creencias y actitudes que tenemos, justo por el temor a que me digan lo que puede ser mi enfermedad, pero también el temor a que yo pueda morir. Y entonces todo esto fui como tratando de desmenuzarlo y el poder ubicar que esto no es nuevo. Todos tenemos creencias y cosmovisiones acerca del contexto en el que vivimos, nuestro cuerpo, nuestra salud, y que eso determina justo cómo lo vamos a vivir. Y en estas representaciones y en estas cosmovisiones está todo lo que culturalmente utilizamos como recurso, desde probablemente hacer rituales, desde probablemente hacer ceremonias, toda una serie de situaciones que son nuestras formas de hacer esta situación de muerte, de enfermedad y de pérdidas, toda una serie de condiciones que puedan amortiguar un poco cómo nos sentimos. Y esto, como les decía, no es nuevo, entonces parte del capítulo justamente plasmo que a veces desde los griegos, desde los egipcios, había toda esta representación y creencias acerca de lo que pasaba en la cuestión del morir. Como mexicana siempre es un orgullo para mí introducir el tema de la muerte en México por las ceremonias y rituales que nosotros hacemos. Y plasmé un poquito en ese capítulo justamente de que para nosotros es importante hacer estos rituales, estas ceremonias, estas cosas que hacemos el 2 de noviembre como parte también de nuestra creencia y de nuestra actitud frente a la muerte. Pero traté de rescatar no solamente lo que vivimos en México, sino que viven en diferentes partes del mundo, como en Chile, como en Argentina, donde cada uno, desde su punto cultural, social, étnico, hace una representación específica de lo que puede ser justamente su creencia acerca de la muerte. Entonces, fui llevando un poco esa estructura en el capítulo, justo con la intención de ubicar qué está sucediendo, qué ha sucedido y cómo estamos actualmente. Y actualmente la creencia también que tenemos acerca de esta medicalización, acerca del contexto hospitalario, que también tiene que ver con creencias y actitudes. Y con el personal de salud, que también influye esta creencia que puede tener acerca de la atención que puede brindar a un paciente en esta fragilidad de la vida para poder darle pues un acompañamiento, un cierre y una cuestión importante acerca de lo que también cree que puede ser esta parte, ¿no? Otra parte, digamos, importante que me llevó a analizar este tema es que yo hice un estudio de investigación donde detecté cuáles eran las creencias y actitudes del personal de salud en paliativos frente a la muerte. Y entonces ahí ubiqué también que era importante que el personal decía, ya aprendí a trabajar un poco con la muerte, pero la actitud no siempre probablemente les facilita a todos poder hacer frente de la misma manera. Y que lo vemos como un tránsito, como un periodo de conversión de historia de vida, pero que es muy importante ahí también trabajar la cultura, las cuestiones sociales, pero también dar como un poco de visualización a lo que es la espiritualidad, donde el personal de repente su creencia es cómo voy a hacer también para trabajar con mis pacientes sobre esto. Entonces fue ir como sumando estas pequeñas ideas, estas pequeñas historias que he ido como trabajando en los últimos años y fue justamente el poder decir, mi aportación al libro va a ser hablar sobre las actitudes y creencias de la muerte, de la enfermedad oncológica y del personal de salud frente al contexto tanto del paciente oncológico como de la muerte. Muchas gracias, doctora Leticia. Sin duda, un capítulo
muy enriquecedor, muy interesante. Y bueno, pues está la invitación para que las personas que están aquí presentes, bueno, pues adquieran este libro y vayan leyendo y profundizando mucho más en todos estos temas. Maestra Esther Sánchez, por favor, también podría darnos así como una panorámica general de cómo es que surge el tema para este libro, es la importancia del duelo en el paciente oncológico, cómo surge la idea, cómo se va, pues, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando y cómo finalmente queda plasmada en este libro Ecos Iberoamericanos de la Psiconcología. Gracias. Gracias, Lola. Bueno, pues igual que Leti, cuando Esther nos hace la invitación, pues yo estoy en Andepta. Andepta manejamos lo que es el tema de tanatología, todo lo que implica el duelo y la pérdida. Y bueno, pues también porque yo estoy inmersa en esta especialidad de psiconcología. Entonces, a mí me entusiasmó. Digo, yo conozco a Esther desde mucho tiempo atrás, hemos trabajado en otros proyectos. Entonces, sé que ella es una persona con mucha iniciativa y la verdad es que este libro para mí fue como un unir lazos de todos los compañeros, digo, algunos ya conocidos, otros no, pero que es muy enriquecedor conocer la experiencia que tienen y a través de este libro pues también conocí a Leti y que bueno, pues también es un gusto. Entonces, te das cuenta que a veces el tema del cáncer pareciera algo muy normal en todo el mundo, pero creo que algo muy especial es que cada país por su cultura, sus creencias, lo vive de manera diferente, incluso por su sistema de salud, que también es importante para que esto el paciente lo viva de una manera, pues, sobrellevar la enfermedad o una enfermedad muy drástica, muy difícil, ¿no? Entonces, creo que el tema de cáncer, aun cuando es una enfermedad que va en altos índices a nivel mundial, considero que tiene sus particularidades porque pues no falta siempre que ya nosotros tengamos a nuestro alrededor personas muy cercanas a nuestro círculo o lejanas que nos enteramos que tienen cáncer. Hay cáncer en diferentes órganos de nuestro cuerpo, cada uno tiene su significado, su simbolización y que esto pues también genera cómo la persona lo va viviendo. Nosotros, o digo nosotros porque incluyó a la maestra Lola, al maestro Lizardo, pensamos en por qué aun cuando el paciente con cáncer tiene muchas pérdidas, es necesario que viva su duelo. Entonces, de repente pensamos que las personas no tienen que sufrir y que aparentemente con el cáncer, pues es una asociación ligada a la muerte. Entonces, de repente nosotros decimos, bueno, es que la importancia que tiene que tener una persona con tantas pérdidas es llevar un proceso de duelo, ¿no? Este proceso de duelo lo va a llevar de diferentes maneras. Lo que sí es un hecho es que ante estas pérdidas significativas que tiene la persona en su salud, en su economía, en su vida cotidiana, incluso en sus familiares, incluso algún miembro de su cuerpo, genera como mucho cuestionamiento, pero hasta que lo vive, sabe cómo se va a enfrentar a ello. Aun cuando tenga mucha lectura, aun cuando tenga muchos conocidos o que tenga un familiar, por experiencia propia sabe cómo lo va a afrontar. Entonces, sabemos que el proceso de duelo es único e irrepetible. Entonces, cada persona que tiene su proceso de duelo va a ser único y va a ser un proceso único porque perdió a lo mejor la voz, porque perdió una mama, porque a lo mejor perdió el bracito o la pierna, incluso la misma matriz. Entonces, o en el caso de los hombres, algún testículo, ¿no? Entonces, creo que cada proceso de duelo va a significar mucho acorde al órgano que ha generado. Entonces, en este capítulo nosotros lo que queremos rescatar es que se habla de un duelo anticipado, pero el duelo no se puede experimentar sino finalmente hasta que tienes esa pérdida. Entonces, hasta que el paciente no llega hasta el hospital, que se da cuenta de todo lo que implica
el proceso de administrativo para saber dónde hacerte estudios, con qué doctor y cómo es el trato del doctor. Entonces, hasta que vive toda esa experiencia es como va a saber que perdió. No necesariamente es algo que regularmente se dice, perdió la voz o algo, sino qué le significa a esa persona el haber perdido determinadas cosas en su vida o partes de su cuerpo. Hay muchos casos, en el caso de cáncer, en la enfermedad del cáncer, que finalmente se vive de manera diferente. Entonces, por ejemplo, aquí algo que les quiero comentar es que, bueno, pues se dice que el duelo es la búsqueda de sentido frente al acontecimiento de la pérdida. El acontecimiento solamente lo vamos a vivir de manera personal. También aquí refiere que el tiempo vivido, donde aparece la experiencia de finitud, ese es un aspecto importante para el duelo. Todas las personas queremos vivir mucho, pero hasta que nos marcan una finitud de nuestra vida es cuando empezamos a tener esa experiencia, pero ya ante un diagnóstico confirmado de cáncer. Y finalmente dice el espacio vivido donde surge la experiencia de lo incompleto y la sociedad por la ausencia de nuestro complementador que perdimos, que es la ausencia que nosotros tenemos. Entonces, así como estos significados de las pérdidas van a ser únicas, pero que van a ser respondidas por cada paciente, yo considero que también, así como el duelo es único, cada paciente va a resignificar diferente manera su duelo y pues va a tener diferentes pérdidas. Entonces, sé que se ha hablado mucho del duelo en el paciente oncológico, pero a veces generalizamos o particularizamos demasiado que se pierde como esta importancia de ubicar en la persona qué le significa este duelo o esta pérdida. Entonces, pues para nosotros era importante hacerle ver a las personas que deben y pueden vivir su duelo, ¿no? Siempre pensamos en el paciente con cáncer que no sufra, pero a veces es importante que viva la experiencia para que él mismo le dé ese sentido a su proceso de la enfermedad. Entonces, bueno, pues consideramos que este aspecto es importante dentro de este libro y bueno, pues aquí se los mostramos para que ustedes lo puedan leer. Es un libro muy completo, como lo manejó Esther, desde muchas perspectivas, y creo que cada autor da su aporte desde su experiencia, pero no solamente profesional, sino creo que también personal, porque como decíamos en un inicio, aparentemente el dolor es del paciente. Nos inmiscuimos en ese dolor, nos compenetramos. Entonces, de repente es como decir hasta dónde yo puedo generarle esta ayuda que él requiere o simplemente con escucharlo es suficiente ayuda. Entonces, bueno, pues aquí está el capítulo que Andepta hace para ECOS y pues agradecerle a Esther esta invitación y que ha sido un honor pues colaborar en mucho tiempo con ella. Por favor, soy yo la agradecida y la honrada. La verdad que ustedes son protagonistas que yo admiro, Leticia, Esther, Dolores y Lizardo, entre otros coautores de ECOS. Así que soy yo la agradecida y honrada. Doctora Esther Daniel, de que está ahorita, mira, aquí en pantalla, quiero preguntarle, pues, ¿a quién va dirigido este libro? ¿Cuál es la proyección de esta obra? ¿Cómo la ven a corto, a largo y mediano plazo? ¿Será, no sé, podría ser un libro referencial de consulta obligatoria en las escuelas de formación profesional? ¿Cómo vemos este libro? Eh, Mi propósito es que encuentre ecos, que haya ecos y que la persona que pueda tenerlo entre manos y se ligue a alguna palabra o algún capítulo o pueda reconocer alguna resonancia sea agente multiplicador y agente multiplicador también de salud y no solo de relación especular de verse en alguna de las ideas de quienes escriben, de los autores, ¿no?
Yo creo que el imperativo ético que tenemos nosotros los profesionales es el de formarnos en psico-oncología y el de ser formadores en psico-oncología y cuidados paliativos. Creo que tenemos que hacer lazo y juntarnos y proyectarnos en poder brindar esa formación y formarnos a nuestra vez como para que el paciente encuentre lo que decía Dolores, lo que vos decías al comienzo, que es ese abordaje multi e interdisciplinario, que ya deja de ser multi y también inter como para hacer un abordaje transdisciplinario y hacer un conocimiento nuevo y que el paciente pueda circular en ese campo, ¿no? En lo bio, psico, socio, espiritual. Lo que pasa es que mucho declamamos sobre esto, pero poca, al menos voy a hablar de los lugares o los campos de trabajo que conozco, veo que hay una formación no suficiente como para abordar al paciente, a la familia y al propio entorno profesional. De modo que lo que desea ECOS y lo que yo particularmente deseo es encontrar ecos y multiplicación, suma. Gracias. Y bueno, mire, ya yo ya conozco la respuesta, pero para nuestra audiencia, ¿qué sigue después de Ecos? Por ahí escuché que, sí, ¿qué sigue después de Ecos? Sí, creo que hay abordajes que la verdad que ustedes han visto, ECOS es nutrido, ¿no? Tiene peso, así que creo que sería muy bienvenido que otras disciplinas pudieran también ingresar al circuito de ECOS y también recoger el testimonio protagónico que es el de los propios pacientes, el de la propia familia o entorno distal o cercano y también nuestro entorno profesional. A mí me parece que sería muy bueno que hubiese un ECOS 2 y a mí me gustaría mucho convocar precisamente a toda la sapiencia de Andepta como para que pueda juntarse a este propósito y bueno, y echarnos a andar, ¿no? Y escucharnos. Así es, seguramente sí estaremos disfrutando una lectura más adelante del libro Ecos 2 y escuchar que a lo mejor Ecos 3, ¿no? O sea, lo que se pretende es justamente esto, es generar ecos y generar conocimiento y generar conciencia y seguramente así será. Ahora, doctora Leti Asensio, en este tema que usted nos, nos regala aquí en este libro, dice que hablar de muerte es de vital importancia. ¿Por qué hablar de muerte es de vital importancia? Esto ya viene casi al final del capítulo, pero es algo que me gustaría como que nos compartiera un poquito más o nos ampliara un poquito más. Pues creo que en particular en todo este contexto, a lo mejor de salud de enfermedad y en particular del paciente oncológico, eh, es inevitable pensar en esa entidad. Yo le llamo así, es una entidad, ¿no? Que es necesario poder abordar porque nos permite incluso saber cómo estamos viviendo, cosas que necesitamos cerrar, cosas que necesitamos compartir con la familia, cosas que nos permitan como equipo de salud a veces también guiar en la atención de las necesidades de un paciente cuando reconoce que puede estar concluyendo su historia de vida y porque tenemos que aprender a desmitificar el tema de la muerte, aunque nos sigue causando temor y nos sigue causando angustia de diferentes, a lo mejor tonalidades,
y diferentes intensidades, pero creo que es importante por eso hablar sobre la muerte, porque finalmente también nos permite replantear nuestra propia historia de vida, en qué estamos haciendo y toda esta parte que a veces pensaríamos que es negativa, ¿no? En el pensar en la enfermedad, el desgaste, el deterioro, toda esta parte final de vida, también nos permite replantearnos qué estamos haciendo, en qué momento estamos y qué nos falta por hacer. Entonces, hablar de estos temas es sumamente importante. Y algo que en la práctica que yo tengo diariamente con mis pacientes, fíjate que a veces es un tema que los propios pacientes quieren hablar, pero que tanto la familia como el equipo de salud a veces no se los permitimos, ¿no? Del decir, la familia está angustiada y dice, no hables de eso, todo va a estar bien, todo va a manera, te vas a mejorar, y esas son frases que ocupan. Y nosotros nos centramos a veces en el control sintomático, qué le duele, qué no le duele, cómo está la parte emocional, pero cuando vamos mucho más allá, los pacientes también tienen inquietudes en ellos mismos a veces, comparten, y dicen, esto que estamos viviendo es algo muy, muy específico. A veces se encuentran incluso ese crecimiento, que nosotros le llamamos crecimiento postraumático, de hablar y enfrentar la muerte, y también le sacan algo positivo. Entonces yo creo que ayuda muchísimo el poder abrir el tema para muchas áreas, desde llenar documentos, hacer testamentos, hablar de deseos, hablar de replantear cosas personales hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, de ahí la importancia de hablar seguramente del tema, que finalmente pues nos permite incluso, pensaría yo, de saber si el que yo me esté confrontando ahora sí con una realidad de muerte, como lo hacen los pacientes, también cambia mis creencias y mis actitudes hacia la misma, porque no es lo mismo pensarlo, digo yo, en teoría que en práctica. Ahorita en teoría a lo mejor tenemos una perspectiva y decimos, bueno, vamos a hacer esto y yo tengo planes, y yo tengo deseos y yo tengo una de vida, pero no es lo mismo que nos digan, ya es una realidad que esto no está bien y que puede cerrar su ciclo de forma a lo mejor pronta. Entonces, creo que justo hablar del tema nos permite hasta hacer fluir todo eso, ¿no? A veces temores, miedos, que al final son una forma de también movernos de nuestra realidad y decir, pues por algo estoy sintiendo ansiedad ante la muerte, ansiedad ante el contexto, ansiedad ante lo que puede pasar también más allá de la muerte, y que todo eso mueve creencias, mueve fe, mueve perspectivas, y que incluso fortalece también al mismo tiempo esas creencias, ¿no? Entonces creo que de ahí la importancia de, pues, tratar de acercarnos más al tema sin tanta angustia, sin tanto temor, y los beneficios que trae finalmente por mediano plazo para todos, para familia, equipo, contexto, país, programas de salud, todo lo que podemos hacer con respecto a hablar del tema de la muerte. Si se me permite, Dolores, una extensión a lo que decía Leti, yo pensaba que uno no se termina muriendo porque está enfermo, uno se termina muriendo sencillamente porque está vivo, ¿no? De modo que por eso es tan importante lo que Leti justamente junta la palabra importancia con la palabra vital. Sí, hablar de muerte es vital, es hablar de la vida. Y eh, qué interesante también que no solo podamos reflexionar y poder trabajar y acompañar y hacer presencia en la eventual muerte de nuestro paciente o duelo, sino que nosotros trabajemos en los propios, porque hay un cliché bastante extendido, pero sin embargo lo cuestionamos, y es que los profesionales de la salud no estamos exentos ni de la locura ni de la muerte. Nada más que eso quería agregar. Gracias, Dolores y Leti.
No, al contrario, muchísimas gracias por todas las aportaciones. El tiempo se nos está yendo rapidísimo. Yo tenía como 1000 preguntas que hacer, creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Una próxima, Dolores, estaría bueno otro encuentro. Por supuesto que sí. Ahorita le cedo la palabra a la maestra Esther Sánchez para que pues nos platique un poquito por qué debemos tener este libro en nuestra biblioteca personal. ¿Qué es lo eh, eh, que vamos a encontrar en este libro? ¿Por qué lo debo de comprar, pedir prestado, comprar en línea o tener en físico? Maestra Esther. Es un libro muy completo, como bien decían, o sea, habla, bueno, desde Esther la presentación de todas las áreas que intervienen en el proceso de cáncer, ¿no? Desde la parte neuroendocrina, desde la parte holística, desde la parte de cuidados paliativos. Entonces, eso es un compendio que realmente te va a ayudar a comprender un poquito sobre lo que es el cáncer. No solamente porque nosotros seamos profesionales o estudiosos de lo que es la psiconcología, sino también cualquier paciente, persona que esté interesado en saber cómo se lleva este proceso, cómo se puede manejar o incluso cómo es que yo le puedo ayudar a mi familia si en algún momento alguno de ellos pudiera tener el libro cáncer, ¿no? Ahora, también algo bien importante es hacer eco, o sea, psiconcología es importante dentro del equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Nosotros tenemos que ayudar a que esta área se amplíe, se profundice y se comparta. Entonces, es un libro que realmente va a ayudar a que las personas comprendan un poquito, no solamente la parte biológica del cáncer, de cómo se da, que tener un diagnóstico, sino poder comprender un poquito desde otra mirada, desde otra perspectiva, el cáncer. Creo que ayuda mucho a nivel personal, como cultura general e incluso, pues, profesional. Y si no, Esther, se puede armar una actividad en México y yo lo llevo. Perfecto. Lo vamos organizando y viendo, Esther. Ah, me gustaría muchísimo. Por supuesto que sí, será un gusto. Gracias, Dolores, gracias. Pues este libro magnífico le consta de 509 páginas, son 6 capítulos que van desde las bases de la psiconcología en el capítulo 1, el capítulo 2 nos habla de lo que sucede dentro del proceso de la enfermedad, el capítulo 3 nos dirige a las intervenciones psicooncológicas, reconciliando el cuerpo, la mente y el espíritu. El capítulo 4 se refiere a los aspectos al final de la vida. El capítulo 5 se llama Pensando en el equipo sanitario, también lo contempla. Y finalmente, en el apartado 6 tenemos Experiencias que inspiran y los originales en portugués. No sé si alguna persona del público de los que están aquí con nosotros tenga alguna pregunta que hacer aquí a las expertas, aprovechenlas por favor. Alguien que quiera preguntar algo pues al respecto. Mientras se animan, Dolores, me gustaría compartir algo. Para mí ha sido importante también revisar el libro porque en lo personal me permitió ver otras visiones que a lo mejor yo no he considerado desde mi formación profesional para ver la perspectiva completa de la atención del paciente oncológico. Entonces creo que es interesante el de repente ver, por ejemplo, la posición de abogado, la posición de la terapia ocupacional, la posición que bien decía Esther, además de darnos el aporte científico, nos da una parte de su experiencia día con día en la atención oncológica. Y yo creo que eso es como leer una novela, es como dejar un capítulo y enganchas en el otro y dices, bueno, está viendo una ventana diferente, está viendo esta ventana. El mismo paciente, yo creo que eso es lo que hace que tú te vayas a decir que otra ventana puede haber alrededor de la atención
huésped puede haber en un ECOS 2 o 3, el paciente y la familia nos puede hacer ver aún más otras ventanas con respecto a lo que estamos viendo. Creo que esa es la parte que también porque empiezas a tener como un armado de rompecabezas, así lo veo yo en mi cabeza, de sumas, ¿no? De perspectivas, de sumas de otras regiones, de otros lugares diferentes en el que nosotros podemos estar aquí en nuestro país, y creo que eso también es muchísimo el conocimiento y la fluidez con la que escrito el libro, pues también te permite a veces los técnicos, sino más bien dar conceptos que pudieran ser comprensibles para cualquier persona, y que el libro, con lo que tú decías, podemos recomendar. Yo creo que los profesionales de la salud, sino justamente personas que empiezan a involucrarse en el mundo del cáncer y que pueden entender un poquito de todo esto, el incremento de conocimiento, también de herramientas que puedan favorecer, pues, ayudar a alguien que pudiera estar en situación de experimentar la enfermedad en estos tiempos, ¿no? Muchas gracias por esta aportación y justamente creo que me sucedió lo mismo. Leo el libro y sí, son perspectivas, son estas ventanitas nuevas, formas de ver las cosas desde otras disciplinas, desde otros campos, desde otras visiones. Esto también lo hace muy, muy interesante. Voy a comenzar a leer los comentarios. Hacen referencia aquí al video inicial. Nos dice que muy bonito video, gracias. Y qué hermoso mensaje tiene la canción. Y preguntan cómo se llama esta canción. La canción se llama No te va a gustar. No, el grupo, la banda se llama No te va a gustar, es una banda uruguaya. El título de la canción lo puedo averiguar, pero la banda se llama No te va a gustar, uruguaya. Gracias. Muy buena presentación. Felicidades. Felicidades, querida Esther. Ya quiero tener el libro. Gracias, gracias Alejandra, placer. Sí, gracias. Cuenten conmigo. Me gustaría estar. Bueno, esa es de la maestra. Claro, porque es respuesta a una segunda parte de este tema. Si a mí me toca, cuenten conmigo. Me gustaría estar nuevamente con ustedes. Placer. Pues creo que ya son todos los comentarios, son todas las preguntas. Voy a finalizar y voy a ceder también la palabra al maestro Lizardo. Y pues yo finalizo haciendo justamente eco de lo que escribe el psicólogo Jacinto Imbar respecto a ecos. Y leo lo siguiente, dice, hay libros que son obligatorios en nuestras profesiones. Este es uno de ellos, pues brinda amplios conocimientos, estrategias, programas y desafíos relacionados con la psiconcología. Ecos Iberoamericanos de la Psiconcología es una contribución cualitativa que debe estar presente en la preparación docente, en los programas educativos y comunitarios, en la asistencia, la prevención y el tratamiento de pacientes con cáncer, su entorno familiar y profesional. Y bueno, pues con esto damos por concluida esta presentación. Muchas gracias por habernos acompañado y cedo la palabra al el maestro Lizardo González. Muchas gracias, Lola. Yo no nada más les voy a robar un minuto para saludar primero, por supuesto, a quienes hoy nos acompañaron, a la doctora Esther Daniel. Es un gusto y un honor tenerla en este espacio, doctora, así como a la doctora Leti Asensio, que tuve también el gusto de conocerla hace unos meses. Bienvenida a esta sesión y desde luego a la doctora Esther. Gracias. Gracias a las tres por la excelente presentación de un tema, pues, que es doloroso para muchas personas, ¿no? Como decía la doctora Asensio, significa para muchos la muerte, aunque sabemos que no, gracias al avance pues médico, tecnológico, paliativista, etc. Primera causa de muerte en todo el mundo. Yo creo que este es un libro que en cada capítulo nos da
luz, nos da paz y nos da calma. Eso lo he percibido con las personas con las que he tenido contacto. Doctora Esther Daniel, este libro ya es referencia en nuestros diplomados que tienen aval con la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya lo tenemos en las referencias. Hace falta que nos manden físicos para acá, ¿no? Porque quieren tener el libro físicamente, todos lo queremos tener. Me Desde luego, honra. buscaremos la forma de que la editorial pudiera tener aquí un alcance para muchos. De hecho, en las redes sociales, cuando pusimos la presentación de este libro, nos preguntaban cómo podían conseguirlo. Y bueno, sabemos que es un poco difícil. Hemos tenido que ir hasta Argentina para traerlos. No, Así no, que, no, no tan así, no tan así. Yo puedo, yo puedo ir también y llevar algunos. Y de todas maneras, yo le pasé, Lizardo, a Esther el link, Esther San, sí, Esther, le he pasado el link para que pueda compartir con ustedes, para quien quiera solicitarlo digital, ¿no? La vía digital. lo vamos Pero a poner. bueno, podemos, luego podemos hablar de esa posibilidad, Y ¿no? será un honor tenerla aquí en Ah, nuestro va a país. ser un placer. Muchas gracias. Y termino diciendo que, bueno, eh, cada capítulo del libro en su conjunto pueden ayudarle no solo a los que estudiamos o practicamos, ¿no?, la salud mental con los pacientes, sino también a las redes de apoyo y a los familiares y a los propios enfermos. Así es que es un libro muy recomendable, es una lectura digerible, desde luego. Así es que yo ampliamente la recomiendo, además de ponerla, vuelvo a repetir, en las referencias de nuestros diplomados, y les agradezco por su presencia. Les mando un abrazo y estamos en contacto para una segunda sesión de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Lola. Pues gracias a todas y a todos los que hicieron posible este webinar, esta presentación del libro, y bueno, pues estaremos viéndonos en próximas sesiones. Gracias, doctora Esther Daniel, gracias, Por Leti favor. Asensio. Y Gracias por esta invitación, gracias a todos ustedes. Gracias, gracias. Los abrazo. Muchas gracias. hasta pronto. Muchas gracias. Que tengan bonita noche y bueno, pues a descansar. Muchas Chao, muchas felicidades. gracias. Bye.